Al aumentar el precio del bono, disminuye el rendimiento, porque es fijo el rendimiento, ¿no? Y al inverso, ¿no? Si baja el precio del bono a 80, ¿no? Tú estás recibiendo 10, ¿no? Entonces el rendimiento aumenta, ¿no? ¿No? Es decir, cuando baja el precio del bono, el rendimiento aumenta, ¿no? Ahora, y también llegaste tarde, que ya estás festejando tu cumpleaños, ¿o qué? ¿Vas a dormir más a partir de cuántos años? Bueno, entonces, y luego también hay una relación inversa en torno a las variaciones de la tasa de interés con respecto al precio del bono, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si de repente el Banco de México dice, en vez de trabajar con una tasa de 8.5 de los CETES, vamos el aumento a 9.5%, ¿no? La tasa de interés del CETE. O sea, ¿qué pasa con respecto al precio del CETE, ¿no? Del CETE actual? Pues baja, ¿no? Sí, en relación al interés que da banco. Porque, exactamente, no, y aparte en el sentido de que tú ya quieres deshacerte del CETE que te da 8.5 y para comprar el que te da 9.5. Pero a la inversa ¿no? igual. Exactamente, ¿no? Entonces, si de repente, supongamos ahora la Reserva Federal va a bajar la tasa de interés, ya anunció, ¿no? Que está entre 2.25 y 2.5, la va a bajar. Y supongamos que el Banco de México baje la tasa de interés a 7%, digamos, ¿no? Entonces, la gente va a valorar más, ¿no? el CETE que te ofrecía 8.5, ¿no? Entonces te aumenta el precio de ¿no? 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 Entonces está claro la relación inversa entre el precio y la tasa de interés, ¿no? Pero lógico, no la va a bajar la tasa de interés. ¿Por qué no la va a bajar? No. Bueno, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo el Banco Central maneja la tasa de interés, exactamente, ¿no? Bueno, entonces, acá está, justo. ¿Está claro, Sarita? ¿Eh? Bueno, ¿cómo? Que de hecho es una introducción a los siguientes capítulos. O sea, cómo el Banco Central determina la tasa de interés, ¿no? O sea, el Banco Central determina la tasa de interés, ¿no? Y la determina en función de su objetivo, que es asegurar baja inflación, el asegurar el poder de compra de la moneda, ¿no? Es decir, su objetivo es disminuir la inflación, ¿no? ¿No? Entonces, estos vatos lo que hacen es aumentar la tasa de interés, ¿no? ¿No? ¿Para qué? O sea, cuando aumenta la tasa de interés, te disminuye la inversión, te disminuye la actividad económica, te disminuye la demanda, y al disminuir la demanda, te baja los precios, o sea, ¿no? Es decir, estamos en un contexto, ahorita decía la persona que nos abrió, de demanda y oferta, ¿no? Entonces, lo que el Banco de México trata de hacer es disminuir, y este es el precio, ¿no? Esta es la cantidad de equilibrio, y este es el precio de equilibrio, ¿no? Entonces, lo que el Banco de México trata de hacer es disminuir la demanda, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Aumentando la tasa de interés. El aumento de la tasa de interés te restringe la actividad económica. O sea, al aumentar la tasa de interés te hace más caro el crédito, entonces por lo tanto inviertes menos, y al invertir menos disminuye la actividad económica, disminuye el empleo, disminuye la demanda, ¿no?
para bajar el precio, ¿no? Ahora, pero la cuestión es de que no se considera que al aumentar la tasa de interés, repito, disminuye esa inversión, ¿y qué pasa? Disminuye la capacidad productiva, ¿no? Disminuye la productividad, ¿no? Porque las empresas invierten menos. Entonces esto te disminuye la oferta, ¿no? ¿No? Entonces te disminuye la oferta, ¿no? Y la oferta tiende a aumentarte el precio, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber escasez de productos. ¿Está claro? Entonces, nosotros presentamos una iniciativa el año pasado, ¿no? Los diputados del PT. Y planteamos cambiar los objetivos del Banco de México. No solamente tener baja inflación, sino incorporar crecimiento económico y alto empleo, ¿no? ¿Verdad? Tendría que bajar el interés de la tasa de interés. Exactamente, No puedes exactamente. ¿No? invertir. Entonces ya no podría seguir aumentando la tasa de interés, Correcto. ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque estarías restringiendo la actividad económica, estarías disminuyendo el empleo, ¿no? Qué lástima que no están los diputados, carajo. Ya está grabado, lo vuelvo a repetir. Entonces, la cuestión es, ¿por qué el banco, rápidamente, el diputado Mario Delgado dijo, no, esta iniciativa no pasará, ¿no? Igual lo dijo Ursúa, antes de ser secretario de Hacienda, dijo, esta iniciativa no pasará, ¿no? ¿Por qué el rechazo de los economistas convencionales a que se incorpore el objetivo del Banco Central, crecimiento económico y empleo, ¿no? Como ya se dijo, ¿por qué? Porque el Banco de México ya no tendría que seguir aumentando la tasa de interés, sino tendría que trabajar con una baja tasa de interés. ¿Para qué? Para incrementar la inversión, así incrementar la capacidad productiva, incrementar la productividad y en consecuencia incrementar oferta, carajo, ¿no? Para bajar precios y incrementar el crecimiento económico, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Exactamente. Entonces tienes que llegar al gobierno, tienes que llegar al Banco Central. Hay maderas ¿no? que no agarran barniz allá, ¿no? Bueno, entonces, es decir, tú puedes bajar la inflación, ya hemos dicho, disminuyendo demanda, disminuyendo la actividad económica, o puedes bajar la inflación incrementando la oferta, incrementando la producción y la productividad, ¿no? ¿Y por qué la gente del Banco Central y el nuevo gobierno siguen con más de lo mismo? Tratando de bajar la inflación con alta tasa de interés, restringiendo demanda y la actividad económica. ¿Por qué? Pues aparentemente, si no hay tanta inflación, hay una estabilidad, entre comillas, pero no hay productividad, no hay... Bueno, ¿quién se beneficia de la alta tasa de interés? El sector financiero. El sector financiero. O sea, ¿cómo actúan en favor de la banca, en favor del sector bancario financiero, ¿no? Y no actúan en favor del empleo, del sector productivo, del crecimiento económico, ¿no? ¿Está claro? ¿No? Entonces, ¿cómo el sector financiero presiona para que se instrumente una política económica a su favor, ¿no? De bajar la inflación con alta tasa de interés, ¿no? A pesar del costo de menor crecimiento económico, a pesar del costo de mayor desempleo y menores salarios, porque también es funcional, porque el menor empleo se traduce en menores salarios y por lo tanto en mayores ganancias para las empresas, ¿no? Entonces, ¿de cuál cuarta transformación nos habla, no? Bueno, ahora, ¿qué hacen los bancos? Bueno, lo voy a borrar porque... Entonces estamos correctos, ¿no? Con nosotros, con nuestra iniciativa de cambio de objetivos del Banco Central, ¿no? De compatibilizar baja inflación con crecimiento económico y empleo, ¿no? Es decir,
hacia allá debería estar encaminada la cuarta transformación y no tanto bla, bla, bla. ¿Perdón? Yo tengo otros datos. Cálmate, Bueno, ok. ¿Qué hacen los blancos? Digo, los bancos. También. Bueno, aquí la visión convencional, ¿no?, que ellos plantean y critican, ¿no? Los libros de texto convencionales hablan de el multiplicador bancario. ¿En qué consiste el...? Oye, deberías de tener, ya se fue este vato, una cosa aquí, mejor aquí, para andarme... No andar con este, pues sí, carajo, no. Pues sí. Control remoto se inalámbrico. Por lo menos una agujeta. Estamos en la 4. No. Estamos en la austeridad republicana, en la austeridad republicana, ¿no? Que me lo van a amarrar justo por la austeridad republicana, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué consiste el multiplicador bancario, no? El enfoque convencional te dice, la banca presta en función de los depósitos, ¿no? Y de esos depósitos, un porcentaje, supongamos un 10%, va a las reservas bancarias y presta el 90%, ¿no? ¿Está claro? Entonces, si el banco recibe un depósito de 100, va a reservas bancarias 10 y va a prestar 90, ¿no? Entonces, y repito, el banco te da una chiquera para que tú gires en torno a ese préstamo que te abre el banco una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, otro banco, dentro del multiplicador va a recibir 90, ¿verdad? Entonces, va a depositar en reservas el 10%, que son 9. Entonces, va a prestar, ¿cuánto? Va a prestar 81, ¿no? Entonces, sucesivamente, se va a ir prestando cada vez menos, ¿no? Esto es lo que dice el enfoque convencional, ¿no? Es decir, que la banca presta en función del multiplicador bancario. Y mientras más alto sean las reservas bancarias, que de repente el Banco Central puede decir, no, las reservas bancarias en vez de ser el 10% van a ser 20%. ¿Para qué? Pues para restringir la disponibilidad de créditos, ¿no?, y restringir la actividad económica, ¿no? O de repente te dicen, bueno, disminuyen las reservas bancarias para que prestes más. Entonces, ¿Eso lo regula el Banco de México? Sí. Las reservas bancarias, sí. Bueno, entonces, en la perspectiva de frenar la inflación, ¿qué hace el Banco Central? Pues te pone un alto porcentaje de reservas bancarias para que prestes cada vez menos, para que haya menos liquidez en la economía. ¿Está claro? Bueno. Ahora, lo que señala el enfoque de ellos, bueno, pero sigamos mejor, ¿por qué? Dentro del enfoque convencional te dice que el Banco Central, ¿no?, el Banco Central te controla la oferta monetaria, ¿no?, justo a través de estas reservas bancarias, ¿no? Porque en función de las reservas bancarias te termina regulando el multiplicador bancario y por lo tanto la liquidez de la economía, determinando la oferta monetaria. Entonces, dentro del enfoque convencional, la oferta monetaria es determinada por el Banco Central. Y hay que tomar en cuenta que dentro del enfoque convencional, ¿no?, la inflación, ¿no?, la inflación es función de la oferta monetaria, ¿no? Entonces, de ahí que el Banco Central lo que hace es regular la base monetaria, ¿no?, para disminuir la inflación. Ahora, lo que estos autores señalan es de que esto no es cierto, ¿no?
de que los bancos, la banca moderna, no requiere reservas bancarias para prestar, ¿no? No requiere depósitos para prestar, ¿no? La banca, si ve perspectivas de crecimiento económico y si ve perspectivas de reembolso de los créditos que va a otorgar, te presta. Si no ve perspectivas de crecimiento, si no ve perspectivas de recuperar el crédito que va a otorgar, no lo otorga. No. No sé si ustedes han, bueno, desde hace los últimos años, los bancos se quejan de que tienen mucha liquidez, de que tienen muchas reservas bancarias, pero no hay demanda por crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Justo porque las empresas no demandan crédito, porque la tasa de interés está mayor que la tasa de ganancia, ¿no? Si tú pides un crédito, la banca no te lo da así de gratis. Tú tienes que poner colaterales, garantías, ¿no? Que si no pagas, el banco se queda con la garantía. Entonces, si las empresas no ven perspectivas de crecimiento de sus ingresos, ¿no? Si sus ingresos son menores que la tasa de interés, pues dice, ¿para qué pido crédito? Voy a perder la garantía que coloque para ser sujeto de préstamo, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos en un entorno donde ahora ya las proyecciones son 0.9%, ¿no? Yo en enero dije que íbamos a crecer al 0.5%, ¿no? Yo no creo que haya crecimiento, ¿no? Bueno, además, sí. Pero repito, en enero todo el mundo decía que ¿quién estuvo en Cuernavaca en la encerrona de los diputados del PT y senadores? Nadie. ¿Tú sí estuviste? Sí, bueno. Ahí hubo una apuesta, ¿no?, que hice con el senador Gonzalo, donde él dijo que íbamos a crecer al 2.4, y yo dije, no hay crecimiento alguno, ¿no? Dije, a lo mucho 0.5. Y dijo, no, pues apostemos. Y dije, bueno, pues entonces hubo una apuesta, ¿no? 1,000 pesos, ¿no? Pero él dijo que si perdía iba a invitar a comer a todos los diputados y senadores. Yo dije, bueno, y entonces yo dije, si yo pierdo les voy a dar mi nuevo libro, un libro a cada diputado y senador, pero no, todo apunta a que voy a ganar de calle, ¿no? Bueno, entonces la bronca es que la tasa de interés de referencia es 8.25, a la cual los bancos se prestan, pero la tasa de interés a la cual la banca te presta está al 20 o 30, qué sé yo, ¿no? Dependiendo, sí. ¿No? Y entonces, la perspectiva de crecimiento es cada vez hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿quién fregado va a demandar crédito, no? Bueno, entonces, lo que los autores te dicen es, ¿no?, que la banca crea dinero al prestar, ¿no? Y entonces la banca te presta no en función de sus reservas, ¿no?, sino en función de las perspectivas de crecimiento y de recuperar el reembolso del crédito, ¿no? Entonces, de ahí que, repito, hoy día tiene muchas reservas, mucha liquidez, pero no presta. ¿Por qué? Porque no hay demanda por crédito. No. Entonces, es decir, los bancos ganan en función de los préstamos, ¿no? En función del diferencial de la tasa de interés a la cual te cobran, ¿no? Te prestan, ¿no? Ahora, y repito, y la banca presta sobre todo a la familia o a la empresa solvente, no le presta a aquel que no tiene condiciones de reembolso. Ahora, señalan ellos, repito, el banco no necesita depósitos para prestar, ¿no? O sea, si tú vas, repito, el banco te abre una cuenta y te da una chequera para que tú gires en contra de esa chequera, ¿no? Y no en función, como dice el enfoque comisional del multiplicador en función de las reservas bancarias y lo que puedes prestar, te prestan. No, o sea, es en función, repito, de la demanda por crédito. Entonces, por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos?
a que la oferta monetaria, ¿no?, es función de qué? De la demanda por dinero, ¿no? ¿No? Es decir, el dinero que va generando la banca es en función de qué? De la demanda por préstamos, ¿no? Y la demanda por préstamos está en función de qué? Pues de la actividad económica, ¿no? Perdón, una pregunta de ignorancia. ¿Esa reserva bancaria, quién tiene ese dinero? ¿Lo tiene directamente el banco? No, por cuestiones de seguridad, ¿El IPAP, no? el Banco Central. ¿El Banco Central? En el Banco Central. Nada que ver con el IPAP, que ellos tienen que meter una No, lana no, a no, esa no, parte. no, 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 Ok. no. Sí. Sí. Sí, también por ley, repito, los bancos tienen que tener esas reservas en el Banco Central. Ahora, acordémonos, en la época en los 40, 50, 60, hasta mediados de los 70, existían los ¿cómo se llaman? Estas reservas bancarias tenían otro nombre, ¿no? Es decir, los bancos tenían que mandar al Banco Central el encaje legal. El encaje legal. Y el gobierno se financiaba con el encaje legal, ¿no? Y no le costaba nada, ¿no? Porque el Banco Central no pagaba nada por el encaje legal, ¿no? Y la economía mexicana creció el 6.4% promedio anual, ¿no? Bueno. Ahora, una cuestión importante que ellos dicen, ¿no?, que esta la teoría moderna del dinero. Dice, los préstamos son los que crean los depósitos, y no como el enfoque convencional. Bueno, el enfoque convencional te dice de que la banca requiere depósitos para hacer los préstamos, ¿no? Dice, no, la banca te presta, ¿no?, y eso te genera el depósito, ¿no? Exactamente. O sea, te presto, aquí está la chequera, y giras hasta esta cuenta. Entonces, ahí está el depósito, ¿no? ¿No? Entonces, los préstamos generan el depósito, ¿no? Entonces, por lo tanto, es la demanda, ¿dónde está? Sí, la demanda por dinero la que genera la oferta por dinero. Y de hecho, si lo ponemos en gráficas, supongamos aquí está la tasa de interés, te dice el enfoque convencional, la oferta monetaria rígida, ¿no? Esta es la oferta monetaria, ¿no? Y el enfoque de ellos dice, no, dice, la tasa de interés es determinada por el Banco Central en función de sus objetivos, ¿no? Y la oferta monetaria, ¿no?, es endógena, determinada ¿por qué? Por la actividad económica, ¿no? Y dice, a esa tasa de interés te presto lo que sea, ¿no? Entonces la oferta monetaria, repito, ¿no?, es horizontal. O sea, dentro de los horizontalistas y los verticalistas, ¿no?, el enfoque convencional, ¿no? El problema es la demanda monetaria. Exactamente, ¿no? Entonces, te dice, la oferta monetaria es endógena, es decir, determinada por la actividad económica, o sea, no determinada por el Banco Central, sino por la actividad económica, y la tasa de interés es determinada por el Banco Central en función de sus objetivos, ¿no? E indirectamente, la tasa de interés te incide sobre la demanda por dinero, indirectamente, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué tanto la actividad económica va a estar por arriba o por abajo de la tasa de interés para pedir crédito, ¿no? Entonces, por lo tanto, el Banco Central no puede controlar la oferta monetaria, ¿no? La controla indirectamente a través de la tasa de interés, ¿no? O sea, si te aumenta la tasa de interés, pues lógico, te frena la actividad económica y disminuye la demanda por dinero. Entonces así disminuye la oferta monetaria, ¿no? Entonces, te controla la inflación a través de ¿qué? De estar frenando la actividad económica. Y por eso la economía va a caer, ¿no? Entonces aquellos que dicen, no, que vamos a crecer al 4%, por favor, con esa política monetaria, con esa política fiscal, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre he dicho, zapateo tus zapatos, ¿no? ¿Cómo haces apuestas si no sabes de economía, carajo, ¿no?
las cifras de desempleo, ¿no? Ahorita Sí, en los últimos meses. sí, ¿No hay sí. inversión? Pues sí, sí. Pues a ver si igual acepto de los que aumentan el valor, de acuerdo a Sí. ¿Es en serio? Bueno, entonces, en resumen, ¿no? O sea, para la posición neoclásica, para el mainstream, o sea, los economistas convencionales, los bancos crean crédito cuando tienen depósitos, ¿no? Y en el enfoque, repito, de la teoría moderna del dinero, pues no. Los depósitos no son necesarios para otorgar crédito. El crédito está en función de las perspectivas de asegurar el reembolso de dichos créditos. Entonces, en el enfoque convencional, el Banco Central controla la oferta monetaria y lo que te dicen estos economistas de la teoría moderna del dinero es de que no, la base monetaria es endógena, depende de la actividad económica y la oferta monetaria se adecúa a esa demanda por dinero. Y son los préstamos los que generan depósitos y no al revés, ¿no? Ahora, viene la pregunta, ¿no? ¿De dónde consigue el banco el dinero, ¿no? que presta? ¿Perdón? Sí. Entonces, la cuestión es que esta chequera que el banco te da cuando tú pides un préstamo es creada de la nada, ¿no? Repito, no necesita depósitos, ¿no? O sea, el banco no está prestando algo que tenga, ¿no? O sea, el banco te crea el dinero al prestarte. Ahora, y la cuestión es de que el banco requiere de tener reservas. ¿Para qué? Pues para encarar transacciones interbancarias, ¿no? O de repente para encarar retiros sobre depósitos. Entonces, si sus reservas son insuficientes, le pide a otro banco o le pide al Banco Central, ¿no? Y cada día se van compensando las cuentas, ¿no? Luego viene la cuestión de... Sí, o sea, el banco no tiene que tener efectivo, ¿no? Y el éxito del banco va a depender de qué? De que te haya otorgado créditos confiables, ¿no? Créditos solventes, ¿no? Porque si de repente, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó en la crisis del 95? ¿No? Que la banca había soltado el crédito tremendamente, del 89 al 94, los créditos crecieron al 29% promedio anual, de 1989 al 94, y la actividad económica solamente creció al 3.2%, ¿no? Entonces, pues lógico, no ibas tú a generar el ingreso suficiente para pagar esos créditos. Entonces viene la crisis del 95, donde la tasa de interés aumentó tremendamente. ¿Cuánto estaba la tasa de interés más o menos en aquel entonces? Ahorita te digo. No. Espérate, ¿cuánto se fue la tasa de interés? La actividad económica cayó en 6.9, ¿no? La tasa, espérate. Desde entonces perdimos tasas fijas, ¿no? No, se fue arriba del 40%. Sí, ¿verdad? Sí, se fue arriba del 40%, sí. Era impagable. Sí, era impagable, no, exactamente. Entonces, ¿cómo ibas a pagar en un contexto de contracción de la actividad económica, no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, los activos de la banca, ¿cuáles son los activos de la banca? Los préstamos que otorgó, o sea, tus pasivos, ¿no? O sea, tu deuda son sus activos.
Y cuando no puedes pagar tus pasivos, tu deuda, entonces se desvalorizan los activos de la banca, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Hizo suyos, ¿no? La deuda, ¿no? ¿Para qué? Para valorizar los activos de la banca, ¿no? 70 la tasa de interés. Ya, el promedio fue 55. Sí, fue el 95. Pero antes Sí. del- No, pues la tasa de interés, Llegó hasta 89 en no, marzo no, del 2000. En marzo del 95 llegó a 89. ya, sí. Pero en ese lapso del 80. No, estaba 6, 7, ¿no? Porque la inflación estaba alrededor de 4% en el periodo de... Ahorita tú como consumidor lo que haces es pedir tasa fija, ¿no? Cuando Ya sí, te la dan. pero en Ya te la dan. el préstamos hipotecarios creo que sí es tasa fija, ¿no? O ya no. Ya no, la letra chiquita hay que verla, Yo en ¿no? coches tengo así, Yo también. tasa fija. ¿Cómo? Sí, Creo que en el coche coche sí sí, tengo cada tasa fija, 9%. creo que Bueno, sí. Somos, pero... somos afortunados. Con la devaluación que se viene. No, sí, porque es una mensualidad normal. O sea, la visita tiene 10 años, No, no ser que des a uno. Ya tengo 20 años pagando. No. Bueno, sí. Pero ¿por qué si hubo tantos créditos no creció la economía? Buena pregunta, ¿no? Porque esos créditos no fueron a incrementar la inversión, Sino ¿no? consumo de bienes. Es decir, en este periodo, en 1991 al 93, la Bolsa Mexicana de Valores te generó ganancias de 100 hasta 140% anual, ¿no? Entonces, hubo gente que vendió sus casas para meterlo a la bolsa, ¿no? Y pedía créditos para invertirlos en la bolsa, ¿no? Ante estas ganancias, repito, de 100, 140% anual, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese periodo, tengo un libro yo sobre el debate del FOBAPROA, que por ahí alguien lo tiene, donde ahí analizo toda esta problemática, ¿no? Y hay otro libro previo a ese sobre la inestabilidad financiera, pero bueno, la cuestión es de que como te digo, los préstamos crecieron 29% anual. También están aquí incorporados los autopréstamos que la misma banca se dio, ¿no? ¿Para qué? Pues para pagar, o sea, la banca, ¿no? Es decir, Salinas de Gortari vendió la banca a través de la Bolsa Mexicana de Valores, vendió Teléfonos de México a través de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Y entonces te promovió, qué sé yo, supongamos en el 93 entraron 30,000 millones de dólares, ¿no? De los cuales 29,000 fueron a la bolsa, ¿no? Solamente 1,000 fue inversión extranjera directa, ¿no? O sea, todo iba a lo financiero, por las altas ganancias, ¿no? Sí. Ahora, entonces, y muchos de los créditos que otorgó la banca, sobre todo entre ellos mismos, o a los amigos de ellos, empresarios y demás, te ponían como garantía terrenos que no valían, ¿no? Pantanosos, ¿no? Entonces, cuando viene la crisis, entonces trataron de recuperar los créditos que habían otorgado a través de las garantías, pero no valían nada. ¿Sí? No valía nada, no valía nada, ¿no? Entonces, y entonces... La baja vino la bolsa de valores. Claro, por eso, sí. Entonces, al no recuperar la banca, repito, los créditos que otorgó, repito, se desvalorizan sus activos, ¿no? Entonces, cae el precio, al caer la bolsa en el 95, lo que más cayó fueron las acciones de la banca, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía recuperar los créditos que otorgó, sus activos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues socializar las pérdidas, ¿no? El rescate bancario equivalió al 16% del Producto Interno Bruto. El rescate bancario fueron de 100,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, hizo suya la cartera vencida. ¿Para qué? Para capitalizar a la banca, ¿no? Y que hasta la fecha lo seguimos pagando a través del FOBAPROA, ¿no? Hasta la fecha. Diciendo que la banca gana lo que quiere. O sea, has pagado N veces esa deuda, ¿no?
Y de ahí que el coordinador ha dicho que tenemos que tener una iniciativa para ya dejar de pagar eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, la cuestión es, repito, que la banca gana cuando recupera el crédito y pierde cuando no recupera el crédito. Entonces, ¿qué ha hecho la banca desde ese entonces a la fecha? Pues ha sido más precavida, ¿no? O sea, no le presta a cualquiera, ¿no? Pero entre comillas, porque lo que es el producto de consumo, las tarjetas de crédito, claro. muchas veces no tenemos, bueno. no tenemos ningún aval. Bueno. Resulta que, sí, bueno, en el caso de las tarjetas de crédito son las tasas más altas, ¿no? ¿Sí? Y resulta que la banca gana por aquellos que pagan, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Es decir, la cartera vencida está presente, está creciendo, pero los que pagan compensan las pérdidas hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Entonces, que vamos a una crisis bancaria no tengo la menor duda, ¿no? Porque esta cuestión, repito, te lleva a una crisis bancaria, ¿no? O sea, caes en cartera vencida, o sea, no puedes pagar el crédito, ¿no? Tomando en cuenta de que tu ingreso crece cada vez menos, o ya no tienes ingresos, van a estar pagando los créditos, ¿no? Entonces, estas ganancias de la banca van a ser cada vez menores y que entrarán en pérdidas, repito, porque vamos a una crisis bancaria, ¿no? Ahora, y surge... De acuerdo a tu experiencia, ¿en qué tiempo crees? Estás como las amas de casa, ¿no? No. Digo, ¿qué es lo que tengo que...? Sí, porque de repente en conferencias me dice, maestro, ¿recomienda comprar dólares? Por favor. Pero no tarda esto, ¿verdad? Yo pienso que ya no tarda. Estamos armando ahí otro bastón, ¿verdad? No, en el 2021, si se da el referéndum va a perder el vato, ¿no? Pero bueno. ¿En Canadá o dónde? Bueno, entonces la cuestión, surge la pregunta, bueno, el gobierno, cuando la crisis del 96, entró a través del FOBAPROA, repito, fueron $100 mil millones por rescate de la banca, que hasta la fecha estamos pagando. Surge la pregunta, ante una nueva crisis bancaria que viene, ¿entrará el gobierno con su austeridad fiscal al rescate de la banca? Esperemos que no. Pero los diputados van a votar lo que les digan arriba, ¿no? Lástima que no están aquí, pero bueno. No hay ninguna viabilidad, ¿no? Ahora, pero ahí también llegan muchos aspectos de carácter social, ¿no? Porque hay que considerar que en el 94 fue el levantamiento de Chiapas, el asesinato de Colosio, entonces pero los políticos tuvieron una repercusión en el ámbito económico muy fuerte que hizo, porque yo recuerdo, por decir, al final del sexenio de Salinas, las personas invertían en dólares, sus negocios los hacían en dólares, precisamente porque el cierre del sexenio y la firma del Tratado de Libre Comercio todo ello había llevado a creer que pasábamos al primer mundo, de acuerdo a lo que publicitariamente, pero además mucha gente, me refiero a empresarios, comerciantes, se van por ese lado. Entonces considero que las condiciones sociales en este momento son diferentes como para generar una crisis de una dimensión de esa misma magnitud. No sé qué pienses. No, totalmente en desacuerdo. Un gobierno jamás te va a decir que su política económica fue la causante de la crisis. El gobierno de Salinas de Gortari, el gobierno priista de aquel entonces, termina Salinas, empieza Zedillo, adjudican la crisis al problema político, ¿no? Al levantamiento zapatistas, al asesinato de Colosio y de Luis Massieu. Y resulta que la crisis fue derivada del modelo económico predominante, ¿no? Resulta que en 1993 el déficit de cuenta corriente
era el 6% del Producto Interno Bruto, 1994 fue 8% del Producto Interno Bruto. Es decir, esto, ¿no?, aumentó el riesgo cambiario y de ahí que las transacciones eran en dólares porque ya era inminente la devaluación, ¿no? Eso lo tengo bien estudiado, repito, en mis trabajos, en el libros y demás. El error de diciembre. Eso ahorita vemos en qué consistió el error de diciembre. Crecieron más las importaciones, con el tratado han crecido más las importaciones que las exportaciones. Repito, ahí están los datos. El déficit de cuenta corriente pasó del 6 al 8% del Producto Interno Bruto, del 93 al 94. El riesgo cambiario era inminente, el capital. Fíjate, estamos aquí en enero de 1994, ¿no? Diciembre y el error de diciembre del 94. En enero del 94 había 1,000 millones de dólares en los tesobonos. O sea, los CETES se fueron a tesobonos, que estaba deuda pública indizada en dólares, ¿no? Eran 1,000, ¿no? Estos fueron creciendo en forma exponencial y llegaron a 30,000 millones de dólares en diciembre, ¿no? Los CETES, ¿no?, lógico, iban disminuyendo porque se pasaron a tesobonos, los CETES. Y las reservas internacionales, ¿no?, estaban en... ¿Cuánto estaban las reservas internacionales? Pues no sé, estaban arriba de 30,000 millones de dólares las reservas internacionales, ¿no? Y resulta que el problema fue, están las reservas internacionales, más o menos el mismo comportamiento que los CETES. El problema fue en octubre, ¿no?, en octubre del 94, donde los tesobonos ya superaban las reservas internacionales. ¿Qué implicaba eso? Que ya no iba a haber reservas internacionales para satisfacer la demanda de conversión de los tesobonos en dólares, ¿no? Y viene la reunión de diciembre 18 del pacto, donde el güey que estaba secretario de Hacienda, Serra Puche, se les ocurre decir en una reunión de los empresarios con respecto a la política del pacto, decirles, señores, mañana vamos a hacer un ajuste del tipo de cambio de 15%, ¿no? Y resulta que en el primer receso que tuvieron, los empresarios llevaron a sus tesorerías y les dijeron, compra todos los dólares que encuentres, ¿no? En diciembre, ese fue el error de diciembre, ¿no? O sea, una devaluación no se anuncia, el 15 repito, el 18 de diciembre, las reservas eran 6,000 millones de dólares y al día siguiente, ¿no?, cayeron a 600 millones de dólares. Entonces la devaluación, en vez de ser 15%, fue 100%, ¿no? Y entramos a la crisis de incapacidad de pago porque, sí, o sea, no tenía reservas, como fregados ibas a pagar el déficit de cuenta corriente, tuviste que renegociar, etcétera, etcétera. Y, repito, dijo, no, la crisis fue derivada del levantamiento zapatista, del senator Rocros y Ruiz Pacié, que llegaron a la salida de capitales, y no, repito, era el modelo económico que nos había llevado a una situación insustentable, ¿no?, que se trabajó con tipo de cambio fijo en el periodo de Salinas, que te había aumentado el déficit de comercio exterior, se promovió la entrada de capital financiero, ¿no? Y luego la cuestión, o sea, ¿cómo fregados metes los tesobonos? O sea, deuda en dólares y no generas dólares, carajo, ¿no? Y si tienes un déficit, ¿cómo fregados vas a pagar tu deuda en dólares? ¿No? Entonces fue cuando el gobierno recurrió a Estados Unidos y ¿cuál fue el discurso ahorita? ¿Cuál fue el discurso de Clinton en el Congreso norteamericano? Dice, tenemos que ayudar a México, ¿no? Porque México fue puesto como ejemplo a seguir en todo el mundo. Y los expaíses socialistas, de hecho, aquí venían los secretarios de Economía, de Hacienda, perdón, los expaíses socialistas, cómo México lo estaba haciendo, ¿no? Y dijo, si México profundiza su crisis, pues va a llevar a que el resto de los países que están instrumentando esta política económica la cambien y se vea afectada la economía norteamericana, ¿no? Y aún así, el Congreso no le aprobó a Clinton
el préstamo a México y él tuvo que utilizar los recursos de la Casa Blanca para otorgarle más de 30 mil millones de dólares para que México pagara estos sobornos, que eran los fondos de pensión norteamericanos que estaban ubicados acá por las altas tasas de interés que el gobierno, ¿no? Que es lo mismo que está pasando ahorita, ¿no? Como te digo, México tiene la tasa de interés más alta, ¿no? De la OECD, ¿no? Es lo que fortalece el peso. Ya está el presidente diciendo, no, tenemos un peso fuerte, por favor, güey, ¿no? Y ¿sobre qué, carajo? Una alta tasa de interés que te está frenando la actividad económica, ¿no? ¿Y cómo fregados vas a pagar esa alta tasa de interés, ¿no? Si sigues teniendo deuda de comercio exterior, ¿sí? Maestro, excelente descripción. Ha habido una confrontación en este sentido de lo que es el modelo del consenso de Washington, que en ese sentido nosotros tuvimos como país el alumno más sobresaliente, este modelo, como usted está diciendo. Pero el otro punto, que es el que se contrapone al modelo del consenso de Washington, es el modelo asiático, que dio resultados importantes, que es un modelo también capitalista, ¿no? Pero tuvo algunas interpretaciones importantes, y en ese sentido nosotros nos fuimos por un modelo que prácticamente fue depredador, pudiéramos decir, y funcionó muy fuerte en la cuestión de la acumulación de la riqueza y del impacto brutal en la miseria y la desigualdad, ¿no? Entonces, preguntaría lo siguiente: ¿qué modelo nosotros pudiéramos aprovechar en base a nuestra realidad mundial, nacional, sin el modelo que vamos a tener que seguir? Yo creo que el modelo que seguimos es un modelo capitalista con ciertas aristas de carácter social, en las que yo estoy de acuerdo que tenemos que darle más centro social al modelo y tratar en primer lugar de que haya un Estado más regulador, más equilibrador entre las fuerzas económicas, privadas, sociales y públicas. Pero sí necesitamos empujar el tiempo por ahí, porque como el otro punto que usted comenta de las tasas de interés, uno dice la economía no está creciendo, no hay inversión productiva, y sin embargo tenemos un peso fuerte. Es algo increíble este asunto para nosotros, ¿no? Como economistas, ¿no? Pero pasa por lo que usted está diciendo, la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el inversionista dice, ¿meto mi billete al banco o lo meto a un negocio? Ahora lo que estamos viendo es que los grandes ricos del mundo no son los que tienen empresas, sino los que tienen dinero. Y el dinero lo sacan en un segundo, como fue lo que pasó con el error de diciembre, ¿no? Como decían ahí, quitaron a los alfilereros de que venían con Salinas, ¿no? En el caso de la ingenuidad de Serrapuche, que les dice a los empresarios, pues va a pasar este asunto, para que sacan el billete de inmediato, ¿no? Entonces, sí, yo digo que hay que seguir este modelo, pero con aristas sociales importantes, ¿no? Porque yo creo que ni muy a la izquierda, ni muy a la derecha, sino buscar un término medio que nos permita la participación de los tres sectores económicos, ¿no? El social, el público y el privado, ¿no? Pero con un Estado que sí marque rumbo, que sea comprometido con un asunto más hacia las clases mayoritarias, ¿no? Bueno, con respecto a la cuestión alternativa, lo vamos a ir viendo a lo largo del libro, que los autores lo tienen muy claro, ¿sí? También un error es tener nuestras reservas en dólares, ¿no? No en oro. Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿no? ¿En qué consistía? Lo vimos en una clase pasada. ¿En qué consistía el patrón oro, no? El patrón oro, la oferta monetaria, ¿no? Tiene que estar igual a las reservas en oro, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar la estabilidad de la moneda, ¿no? ¿Quién se favorece la estabilidad de la moneda? Pregunto. El que controla la moneda, que es el sector financiero, quiere que su moneda no se devalúe, ¿no? ¿No? Entonces, si disminuyen las reservas en oro, ¿no? Pues tenía que disminuir la oferta monetaria, es decir, tenía que disminuir la actividad económica, ¿no? ¿No? Y disminuir la actividad económica implicaba aumento del desempleo, ¿no? Disminución de salarios, todo para mantener estable la moneda, ¿no? Ha salido muy caro, ¿no? La estabilidad de la moneda, a nivel mundial y a nivel nacional. Pero eso lo hace, ¿no? que lo tiene Rusia, lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos no tiene reservas en oro, no. Estados Unidos no tiene reservas internacionales, no. Estados Unidos se trabaja con tipo de cambio flexible, no. O
sea, ¿por qué tiene reservas en oro? O sea, o las reservas en dólares, en el caso de México. ¿Por qué tiene? No, para asegurar la convertibilidad peso-dólar, ¿no? Para que el capital no se vaya, llegue, ¿no? Y aproveche la alta tasa de interés y tú le aseguras la convertibilidad peso-dólar, ¿no? Para que no pierda con la devaluación, ¿no? ¿Y qué hace México para tener reservas en dólares? Para asegurar la convertibilidad del peso con respecto al dólar. Se trabaja con alta tasa de interés, mayor que la tasa de interés de México, mayor que la tasa de interés internacional, para que el capital venga y así incrementar tus reservas internacionales para asegurar la convertibilidad peso-dólar, la estabilidad del peso. ¿En favor de quién? El sector financiero, ¿no? Porque esa alta tasa de interés me frena la actividad económica, como estamos viendo, y te lleva a problemas de cartera vencida, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar con tipo de cambio flexible, y eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos, ¿no? A propósito, el martes están invitados, y sería bueno que fueran, ¿no? O prendieran el canal del Congreso, espero que el canal del Congreso lo transmita, este foro en que va a ser en el Senado sobre las calificadoras internacionales. Y ahí va a ser un buen debate, porque ahí van a estar, y ahí voy a estar yo, ¿no? Porque mientras sigue el sector financiero trazando la política económica, ¿no? y las calificadoras responden a los intereses del sector financiero, no hay perspectiva alguna de crecimiento. Entonces mi planteamiento es romper con las calificadoras internacionales. ¿Cómo? Retomando el control de la moneda por parte del gobierno, ¿no? Gobierno que no tiene control de la moneda no tiene política económica alguna, no hay alternativa alguna de crecimiento, ¿no? Y eso no pasa por la mente de la gente que nos gobierna, ni nos ha gobernado, ¿no? Ni nos va a gobernar, ¿no? No, estamos en una situación muy crítica, ¿no? A nivel nacional, a nivel mundial, porque mientras el sector financiero siga siendo el hegemónico a nivel mundial, a nivel nacional, no hay alternativa alguna. Veamos cómo están los países de la zona euro, ¿no? Cómo está América Latina, cómo está nuestro país, que las políticas económicas responden en favor del sector financiero. De ahí el porqué de las altas tasas de interés, el porqué de las políticas de austeridad fiscal para crear condiciones de pago. Y el crecimiento económico requiere ¿de qué? De expansión del gasto público y bajas tasas de interés. El crecimiento económico requiere ¿qué? Regular el movimiento de mercancías y capitales, ¿no? Cosa que no existe, ¿no? Pero lástima que los que toman decisiones no están. Yo me refiero a aquí mismo, no, porque eso, oye, si la Constitución te dice que le compete a la Cámara de Diputados, ¿no? La cuestión del presupuesto, ¿no? Y a la Cámara de Diputados se deja influenciar que sea el legislativo el que lo determine, ¿no? Pues por favor, digo, el ejecutivo, ¿no? No, por eso te digo, pues, el mismo PT, o sea, se decide una cosa ahí en el cuarto piso y otra cosa abajo, ¿no? Pero es que aunque no nos toman en cuenta, o sea, los de Moreno, por más que se haga... No, por eso, pero en última instancia, sé consecuente, ¿no? No por nada, nunca he sido invitado, ni voy a ser invitado para ser miembro del Congreso. Pero soy feliz, carajo. Bueno, pues aquí sería. La próxima clase, o sea, no puede ser el martes porque, repito, hay que ir al Senado. Entonces, miércoles, jueves o viernes. ¿Tú dices miércoles? Entonces, el miércoles a las 11, ¿no? O 10:30. ¿A qué hora? A las 11 está bien. A las 11 está bien. Entre 10:30 y 11:15. A las 11, martes. Bueno, entonces, la clase... ¿Perdón? Sí, a las 11 aquí, o allá en el cuarto piso, y el martes en el Senado a las 11. Bueno, donde quieran. Aquí, pues, ya le encontramos al ladito. Ya. Ah, bueno, entonces sería el capítulo 12, no el 11. El 12, sí, porque el 11 es el enfoque convencional que no me gusta. ¿Quién me puede
¿Cuál es el capítulo? El 12 es Keynes y los clásicos. ¿Perdón? Keynes y los clásicos. Ahí vamos a ver la crítica que Keynes le hace a los clásicos. Oye, ¿tú tienes el libro en digital? Sí. Ah, pues me lo mandas. Gracias. Igual, pero en español. Dile que fin de semana. Ahora que Ya resumido. Ah, no, ya lo sé. ahora que esté en Canadá se lo lleva en francés o inglés. ¿Anotas tu correo, Irma? Irma, por favor. Porque qué tal que... Bueno, aquí está el español. Ah. Gracias. Sí, no sé. Bueno, pues gracias. No, gracias a ti, doctor. Muchas gracias. Gracias.